Bienvenidos a la Cámara del Terror. Si disfrutas de este contenido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás escuchando. Ahora sí, comencemos. Esta noche tengo algo especial para ustedes. 4 historias que ocurrieron en las carreteras de México, esos caminos infinitos donde los traileros pasan noches enteras manejando en la oscuridad. Historias de hombres que vieron cosas que no deberían existir, que recogieron pasajeros que nunca debieron subir. Porque en las carreteras mexicanas, cuando manejas de noche, no todos los que piden un aventón están vivos. Apaga las luces, ponte los audífonos, y prepárate. Llevo 23 años manejando tráiler. Desde que tenía 19, cuando mi padre me enseñó a manejar el Kenworth que había sido de mi abuelo. He recorrido cada carretera de este país, de Tijuana a Cancún, de Matamoros a Tapachula. Conozco cada curva, cada puente, cada tramo peligroso donde los accidentes son comunes. Pero hay una carretera que evito cuando puedo. La Federal 57, el tramo entre Querétaro y San Luis Potosí. Específicamente, los kilómetros que pasan cerca de Dolores Hidalgo. Los traileros viejos la llaman la carretera de la mujer blanca. Y después de lo que viví hace 2 años, entiendo por qué. Era febrero del 2022. Había salido de Querétaro con una carga de electrodomésticos con destino a Monterrey. Era un viaje que había hecho cientos de veces. Salí tarde, alrededor de las 10 de la noche, porque había tenido que esperar a que terminaran de cargar el tráiler. No me preocupaba. Prefiero manejar de noche de todos modos. Menos tráfico, menos calor, menos patrullas buscando mordida. La carretera estaba vacía. Era viernes de quincena, así que la mayoría de la gente estaba en sus casas o en los bares, no en la carretera. Llevaba 2 horas manejando, escuchando música norteña en el estéreo, tomando café de mi termo, cuando la vi. Al principio pensé que era niebla. Había una mancha blanca en medio de la carretera, como a 200 metros adelante. Pero mientras me acercaba, la mancha tomó forma. No era niebla. Era una mujer. Vestía un vestido blanco largo, casi como un vestido de novia, pero sucio y rasgado. Su cabello negro le caía hasta la cintura. Y estaba parada en medio de mi carril, completamente inmóvil, mirando directamente hacia mi tráiler. Toqué el claxon. El sonido retumbó en la noche silenciosa. Ella no se movió. Frené, las llantas del tráiler chirriando sobre el asfalto, el peso de 18 toneladas luchando contra la inercia. Me detuve a menos de 5 metros de ella. Mi corazón latía violentamente. Había estado a punto de atropellarla. ¿Qué hacía una mujer sola en medio de la carretera a medianoche? Bajé del tráiler, dejando el motor encendido. Señora, ¿está bien? No puede estar aquí, es peligroso. Ella no respondió. Solo se quedó ahí, mirándome. Pero ahora que estaba más cerca, podía ver que algo estaba mal con ella. Su piel era demasiado pálida, casi brillando en la oscuridad. Y sus ojos estaban completamente negros. Sin blanco. Sin pupilas. Solo vacío. Señora, repetí, sintiendo como el miedo comenzaba a reemplazar la preocupación. Y entonces ella habló. Su voz no era normal. Era como si múltiples voces hablaran al mismo tiempo, algunas agudas, algunas graves, todas llenas de dolor. ¿Has visto a mis hijos? Las palabras me golpearon como un puñetazo. Conocía esa pregunta. Todos en México conocemos esa pregunta. Es la pregunta que hace la Llorona. No, logré decir, mi voz apenas un susurro. No he visto a sus hijos. Mis hijos, continuó, su voz llena de angustia. Los perdí. Los perdí en el río. Ayúdame a encontrarlos. Comencé a retroceder hacia el tráiler. Lo siento, señora. No puedo ayudarla. Tengo que seguir mi camino. Pero entonces ella empezó a caminar hacia mí. No caminaba normal. Sus pies no tocaban el suelo.
Flotaba, deslizándose sobre el asfalto, acercándose cada vez más rápido. «Ayúdame a encontrar a mis hijos». Su grito fue ensordecedor, como el sonido de vidrio rompiéndose mezclado con el llanto de miles de niños. Corrí hacia el tráiler, subí de un salto, cerré la puerta con seguro y puse la palanca en primera. El tráiler arrancó con un rugido. Miré por el espejo lateral. Ella estaba justo detrás del tráiler, flotando a la misma velocidad que yo manejaba, sus brazos extendidos hacia mí, su boca abierta en un grito silencioso. Aceleré. Segunda velocidad. Tercera. Cuarta. El tráiler ganaba velocidad, el motor rugiendo con el esfuerzo. Pero ella seguía ahí, manteniéndose a la misma distancia, sus ojos negros clavados en mí a través del espejo. Y entonces empezó a cantar. Era una canción de cuna, pero distorsionada, las notas equivocadas, las palabras al revés. Era la cosa más aterradora que había escuchado en mi vida. El velocímetro marcaba 120 kilómetros por hora. Demasiado rápido para un tráiler cargado en una carretera con curvas. Pero no me importaba. Tenía que escapar de ella. De repente, ella desapareció. Un momento estaba ahí, el siguiente el espejo mostraba solo carretera vacía. Reduje la velocidad, mi corazón todavía martillando en mi pecho, mis manos temblando sobre el volante. Y entonces la vi en el parabrisas. Estaba flotando frente al tráiler, de espaldas a mí, su cabello ondeando en un viento que no existía. Giró su cabeza 180 grados, como un búho, sin mover su cuerpo. Me miró directamente a los ojos. «Tú serás mi hijo», dijo con esa voz múltiple y terrible. Grité. No me avergüenza admitirlo. Grité como nunca había gritado. Y en ese momento de pánico absoluto, el tráiler se salió de la carretera. Todo pasó en cámara lenta. El tráiler inclinándose, las llantas perdiendo tracción, el mundo girando. Y entonces el impacto. El tráiler volcó sobre su lado, deslizándose por el pavimento con un sonido de metal destrozándose. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, estaba colgando del cinturón de seguridad, el tráiler completamente de lado. Sangre corría por mi frente. Todo dolía. Pero estaba vivo. Logré desabrochar el cinturón y caí sobre lo que ahora era el piso, la ventana del lado del pasajero. El parabrisas estaba hecho añicos. Podía ver la carretera a través de él. Y entonces la escuché. Arañazos. Algo estaba arañando el exterior del tráiler, moviéndose lentamente a lo largo del metal. Los arañazos se acercaban a la parte frontal, hacia el parabrisas roto. Contuve la respiración. Los arañazos se detuvieron. Y entonces vi sus manos. Pálidas, con uñas largas y negras, agarrando el borde del parabrisas roto. Comenzó a arrastrarse hacia adentro. Vi su cabeza emergiendo por el agujero. Su cabello colgando, su rostro pálido, sus ojos negros mirándome. Su boca se abrió en una sonrisa imposiblemente ancha, mostrando dientes manchados y podridos. «Mis hijos», susurró. «Serás uno de mis hijos». Busqué desesperadamente algo, cualquier cosa. Mi mano encontró mi rosario, el que mi madre me había dado cuando comencé a manejar. Lo arranqué de donde colgaba del espejo retrovisor y lo sostuve frente a mí. «En el nombre de Dios, aléjate». No soy particularmente religioso. No he ido a misa desde que era niño. Pero en ese momento, recé con más fe de la que había tenido en toda mi vida. La mujer siseó. Fue un sonido animal, de rabia y dolor. Se retorció, intentando alejarse del rosario como si le quemara verlo. Y entonces, con un último grito desgarrador, desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire. Me quedé ahí, temblando, sosteniendo el rosario con ambas manos, esperando que regresara. Pero no lo hizo. Las luces de otro tráiler aparecieron en la carretera. Se detuvo, y el conductor bajó corriendo. «Compa, ¿estás bien? ¿Qué pasó?» Me ayudó a salir del tráiler volcado. Llamó a la policía, a los paramédicos. Cuando llegaron, me revisaron.
Tenía una conmoción leve, algunas costillas rotas, cortes y moretones. Pero estaba vivo. ¿Qué pasó?, preguntó el oficial de tránsito. ¿Te quedaste dormido al volante? No podía decirle la verdad. No me creería. Sí, mentí. Me quedé dormido. Fue mi error. Pero el otro trailero, el que me había encontrado, me llevó aparte antes de irse. Vi algo en tu parabrisas, dijo en voz baja. Antes de que llegaras, cuando estaba verificando tu carga. Había marcas de manos en el vidrio. Manos de mujer. Como si alguien hubiera intentado entrar. Se quedó en silencio por un momento. Era ella, ¿verdad? La mujer de blanco. Asentí lentamente. A mí también me pasó, continuó. Hace 5 años. Misma carretera, mismo tramo. Por eso siempre cargo esto ahora. Sacó un rosario de su bolsillo. Y nunca manejo solo por aquí después de medianoche. ¿Qué es ella?, pregunté. ¿Realmente es la Llorona? No sé qué es, dijo. Pero lleva décadas en esta carretera. Mi padre la vio. Mi abuelo la vio. Dicen que es el espíritu de una mujer que mató a sus hijos y luego se suicidó cerca de aquí, hace más de 100 años. Ahora busca reemplazarlos. Y si te lleva, nunca te vuelven a ver. Me dio su número. Si alguna vez necesitas cruzar esta carretera de noche, llámame. Viajamos juntos, en convoy. Es más seguro. Han pasado 2 años. Mi tráiler quedó destruido, pero el seguro cubrió los daños. Conseguí otro tráiler y volví a las carreteras. Pero nunca, jamás, vuelvo a pasar por ese tramo de la Federal 57 después del anochecer. Y siempre, llevo mi rosario colgando del espejo. Porque sé que ella sigue ahí. Esperando en la oscuridad. Buscando a sus hijos perdidos. Y el próximo trailero que pase solo por esa carretera a medianoche tal vez no tenga tanta suerte como yo. A veces, en otras carreteras, en otras noches, juro que puedo escucharla. Un llanto distante llevado por el viento. ¿Has visto a mis hijos? Y acelero. Siempre acelero. Porque hay algunas cosas en las carreteras de México que son peores que los narcos, peores que los asaltantes, peores que cualquier peligro que puedas imaginar. Hay cosas que han estado aquí mucho más tiempo que nosotros. Cosas que nunca encontrarán lo que buscan. Y Dios ayude a cualquiera que se cruce en su camino. Manejo tráiler desde hace 17 años. He visto de todo en las carreteras, accidentes terribles, asaltos, retenes de militares y de narcos, tormentas que casi me sacan del camino. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que pasó en la carretera a Mazatlán. Era octubre del 2021. Había recogido una carga de cerveza en Guadalajara con destino a Culiacán. Salí alrededor de las 8 de la noche, planeando manejar toda la noche para llegar al mediodía siguiente. La carretera de Guadalajara a Mazatlán es una de las más peligrosas del país. No solo por las curvas de la sierra, sino por la delincuencia. Pero conozco bien la ruta, y siempre he tenido suerte. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando pasaba por la zona montañosa de Durango. Neblina espesa cubría la carretera, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Manejaba despacio, atento a cualquier cosa que pudiera aparecer en el camino. Y entonces lo vi. Un hombre parado al lado de la carretera, con el pulgar levantado pidiendo aventón. Vestía jeans, botas vaqueras y una camisa a cuadros. Tenía una mochila a sus pies. Se veía completamente normal. Mi primera reacción fue seguir de largo. Regla número 1 de las carreteras: nunca recojas autostopistas de noche, especialmente en esta zona. Podría ser un señuelo para un asalto. Podría ser cualquier cosa. Pero mientras pasaba junto a él, nuestras miradas se encontraron. Y había algo en sus ojos. Miedo. Terror genuino. Como si estuviera huyendo de algo. Contra todo mi sentido común, contra todas las reglas que me había impuesto en 17 años de carretera, frené el tráiler.
Bajé la ventana. ¿Qué haces aquí, compa? Es peligroso. Por favor, dijo, acercándose rápidamente. Necesito llegar a Mazatlán. Es urgente. Mi familia, algo pasó. Había desesperación genuina en su voz. Está bien, dije finalmente. Sube. Pero voy despacio por la niebla. Gracias, gracias, subió rápidamente, arrastrando su mochila. Se sentó en el asiento del pasajero y se abrochó el cinturón. No sabes cuánto te lo agradezco. Llevo horas esperando que alguien se detenga. Arranqué el tráiler de nuevo. ¿Qué pasó con tu familia? Mi hermano, dijo, mirando por la ventana hacia la niebla. Tuvo un accidente. Está en el hospital. Mi mamá llamó, no se ve bien. Lo siento, hermano, dije sinceramente. Llegaremos lo más rápido que podamos. Los primeros 20 minutos pasaron sin problemas. Él no hablaba mucho, solo miraba por la ventana. Yo me concentraba en la carretera, navegando las curvas ciegas con cuidado. ¿Hace cuánto manejas?, preguntó de repente. 17 años. Desde que tenía 20. Debe ser solitario. Tantas horas solo en la carretera. A veces, admití. Pero te acostumbras. La radio ayuda. Y ahora con los teléfonos, puedes hablar con la familia cuando quieras. ¿Y nunca has visto cosas raras? Ya sabes, en las carreteras de noche. La pregunta me puso incómodo. ¿A qué te refieres? Ya sabes, insistió. Cosas que no deberían estar ahí. Cosas que no puedes explicar. Una vez vi a una mujer de blanco en la Federal 57, admití. Pero esa es otra historia. Interesante, dijo. Y había algo extraño en su tono. ¿Y qué hay de fantasmas? ¿Crees en ellos? No sé, respondí honestamente. Nunca he pensado mucho en ello. Deberías, dijo. Porque están por todas partes en estas carreteras. Los que murieron aquí. Los que nunca llegaron a su destino. Los que quedaron atrapados entre este mundo y el siguiente. Su voz había cambiado. Ya no sonaba desesperada o asustada. Sonaba, distante. Hueca. Miré hacia él. Ya no estaba mirando por la ventana. Estaba mirándome directamente. Y sus ojos, en la luz tenue del tablero, podía ver que sus ojos se habían vuelto completamente blancos. Sin pupilas. Sin iris. Solo blanco. ¿Qué? Comencé, mi voz quebrándose. ¿Sabes dónde estamos?, preguntó, su voz ahora sonando como un eco en una cueva. Kilómetro 239. ¿Te suena familiar? No lo era. Pero algo en la manera en que lo dijo me hizo sentir frío hasta los huesos. Aquí fue donde morí, continuó. Hace 3 años. Un tráiler perdió el control en la niebla. Me golpeó de frente mientras caminaba por el acotamiento. Murió instantáneamente. Bueno, casi instantáneamente. Tardé 20 minutos en morir realmente. 20 minutos sintiendo cada hueso roto, cada órgano reventado, sin poder moverme, sin poder gritar. No, susurré. Esto no está pasando. Y desde entonces, continuó, ignorando mi negación, espero aquí. Cada noche. Buscando un aventón. Buscando a alguien que pueda llevarme a casa. A Mazatlán. Para ver a mi familia una última vez. Intenté frenar, pero mi pie no respondía. Era como si el tráiler tuviera voluntad propia, continuando a velocidad constante a través de la niebla. Pero nunca llego, dijo, y por primera vez había emoción en su voz. Tristeza. Dolor. Porque cuando alguien finalmente me recoge, cuando pienso que esta vez será diferente, siempre pasa lo mismo. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque no quería saber la respuesta. Llegan al kilómetro donde murieron ellos, dijo. Y entonces me doy cuenta. No estoy viajando con un vivo. Estoy viajando con otro fantasma. Otro pobre desgraciado que murió en esta carretera y que no sabe que está muerto. Mi sangre se heló. No.
Yo estoy vivo. Estoy vivo. ¿Estás seguro?, preguntó. Piensa. ¿Recuerdas qué pasó antes de que empezaras este viaje? ¿Recuerdas salir de Guadalajara? Intenté recordar. Y con horror, me di cuenta de que no podía. Mi último recuerdo claro era, ¿qué? ¿Estar en la carretera? ¿Siempre estar en la carretera? No, dije, más fuerte ahora. No, esto es un truco. Estás jugando con mi mente. Mira tu mano, dijo suavemente. No quería. Dios, no quería. Pero lo hice. Mi mano en el volante era translúcida. Podía ver el volante a través de ella. Y había sangre. Mucha sangre. Fluyendo de heridas que no recordaba tener. Chocaste, dijo el autostopista. Hace 2 horas. La niebla era muy espesa. ¿No viste la curva? El tráiler se salió del camino y cayó por un barranco. Moriste en el impacto. No, repetí, pero mi voz sonaba débil incluso para mí. No, no, no. Y ahora estás haciendo lo que todos hacemos, continuó. Repitiendo tu último viaje. Una y otra vez. Eternamente. Hasta que finalmente aceptes que se terminó. Miré por el parabrisas. La niebla se estaba aclarando. Y adelante, podía ver algo. Las luces rojas de emergencia. Ambulancias. Patrullas. Una grúa. Y en el barranco, un tráiler volcado, completamente destrozado. Mi tráiler. Con mi cuerpo todavía adentro. No, susurré una última vez. Lo siento, hermano, dijo el autostopista. Realmente lo siento. Pero al menos ya no estás solo. Ahora somos 2 esperando en esta carretera. 2 fantasmas buscando un aventón a casa. El tráiler comenzó a desvanecerse a mi alrededor. Todo se volvió blanco. Y entonces estaba parado al lado de la carretera, con el pulgar levantado, esperando que alguien se detuviera. Y sé que estaré aquí por mucho tiempo. Tal vez para siempre. Esperando un aventón que me lleve a casa. Sin darme cuenta de que nunca llegaré. Porque los muertos no pueden ir a casa. Solo pueden esperar. En la niebla. En la oscuridad. En el kilómetro 239 de una carretera que ya no es realmente una carretera, sino un limbo para las almas perdidas de los traileros que murieron antes de completar su último viaje. Si alguna vez manejas por ahí de noche y ves a alguien pidiendo aventón, por favor, sigue de largo. No porque vaya a hacerte daño, sino porque si te detienes, podrías descubrir algo terrible sobre ti mismo. Podrías descubrir que tú también estás muerto. Y que el viaje nunca terminará. Esta historia todavía me quita el sueño, y pasó hace apenas 6 meses. No me gusta contarla porque significa admitir que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que violan todo lo que creemos saber sobre la realidad. Soy trailero desde hace 11 años. No tanto tiempo como otros, pero suficiente para conocer las carreteras del norte del país como la palma de mi mano. Hago rutas regulares de Monterrey a Chihuahua, a veces hasta la frontera con Estados Unidos. En mayo pasado, tenía una carga urgente de autopartes con destino a Ciudad Juárez. Salí de Monterrey un martes por la noche, planeando llegar para el jueves en la mañana. Era una ruta directa por la Federal 49 y luego la Federal 45. Pan comido. Todo iba bien hasta que, alrededor de la medianoche, noté que la aguja del combustible estaba peligrosamente cerca de vacío. Había planeado llenar el tanque en una gasolinera cerca de Torreón, pero por alguna razón la había pasado de largo sin darme cuenta. Ahora estaba en medio de la nada, con el combustible acabándose rápidamente. Maldije mi descuido. En esta zona, las gasolineras están espaciadas por muchos kilómetros. Si me quedaba sin combustible aquí, tendría que llamar a una grúa, lo cual significaría horas de retraso y probablemente perder el contrato con mi cliente. Estaba empezando a aceptar mi destino cuando vi luces adelante. Luces de neón brillando en la oscuridad. Una gasolinera.
Sentí un alivio tremendo. Gracias a Dios. Podría llenar el tanque y continuar sin problema. Mientras me acercaba, algo me pareció extraño. La gasolinera se veía vieja. No vieja como descuidada, sino vieja como de otra época. Las bombas eran de esos modelos redondos de los años 50 o 60. El letrero de neón decía simplemente gasolina en letras rojas. Y había un solo empleado, un hombre mayor vestido con un uniforme azul antiguo, parado junto a las bombas. Pero necesitaba gasolina, así que entré. El tráiler crujió sobre el pavimento agrietado mientras me detenía frente a las bombas. Bajé del tráiler y me acerqué al empleado. Buenas noches, dije. Lleno, por favor. El hombre me miró con ojos cansados. Debía tener 70 años, tal vez más. Su rostro estaba profundamente arrugado, curtido por años de sol. No sonrió, no me saludó. Solo asintió y comenzó a llenar el tanque. Miré alrededor mientras esperaba. Había una pequeña tienda adjunta a la gasolinera, con las luces encendidas pero aparentemente vacía. Y lo que era más extraño, no había ningún otro vehículo. Solo mi tráiler. En plena carretera federal, a medianoche, eso era raro. Siempre había camiones, tráileres, autos pasando. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?, pregunté, intentando hacer conversación. El viejo me miró por un largo momento antes de responder. Mucho tiempo, dijo finalmente. Su voz sonaba áspera, como si no la hubiera usado en días. Parece un lugar tranquilo, continué. Lo era, dijo. Y había algo en su tono que me hizo sentir incómodo. La bomba hizo clic, indicando que el tanque estaba lleno. Son 400 pesos, dijo el viejo. Saqué mi cartera y le di 500 pesos. Él tomó el billete y se dirigió hacia la pequeña tienda para darme cambio. Lo seguí. El interior de la tienda era aún más extraño. Los productos en los estantes se veían antiguos. Marcas que no había visto en años, envases con diseños de décadas pasadas. Y había una capa de polvo sobre todo, como si nadie hubiera tocado nada en mucho tiempo. El viejo abrió una caja registradora antigua y me dio 100 pesos de cambio. ¿Necesita algo más? ¿Tienen café?, pregunté. Necesitaba cafeína para las próximas horas de manejo. En aquella cafetera, señaló hacia una esquina. Me serví un café en un vaso de unicel. Se veía negro y espeso, pero caliente. Dejé 20 pesos en el mostrador. ¿Seguro que no necesita nada más?, preguntó el viejo. Y había urgencia en su voz ahora. ¿Comida? ¿Agua? ¿Algo? No, estoy bien, gracias. Debería llevarse algo, insistió. No hay otra gasolinera por muchos kilómetros. Y las carreteras son peligrosas de noche. Estaré bien, aseguré. Pero gracias. Me miró con algo que parecía tristeza. Como quiera, joven. Maneje con cuidado. Salí de la tienda, subí a mi tráiler y continué mi viaje. Miré por el espejo lateral mientras me alejaba. El viejo estaba parado frente a la gasolinera, viéndome partir. Había algo melancólico en su postura. Sacudí la cabeza. Solo era un viejo trabajando un turno nocturno solitario. Nada más. Manejé durante 1 hora más. El café me había ayudado a mantenerme alerta. Pero entonces noté algo extraño. La aguja del combustible. Estaba en vacío. Eso no tenía sentido. Acababa de llenar el tanque completo. Debería tener suficiente combustible para al menos 300 kilómetros. Había manejado tal vez 80. Pensé que tal vez el medidor estaba defectuoso. Pero entonces el motor comenzó a toser. A fallar. El tráiler comenzó a perder potencia. No. El motor murió. El tráiler se deslizó hasta detenerse al lado de la carretera, completamente sin combustible. ¿Qué demonios?, grité, golpeando el volante. Esto era imposible. Acababa de llenar el tanque. Lo había visto. Había pagado por ello.
Bajé del tráiler con una linterna y revisé el tanque de combustible. No había fugas visibles. Ningún daño. Simplemente estaba vacío. Completamente vacío. Frustrado y confundido, saqué mi teléfono para llamar a una grúa. Pero no había señal. Por supuesto que no. Estaba en medio de la nada. No tenía opción. Tendría que caminar hasta encontrar señal o hasta que pasara otro vehículo que pudiera ayudarme. Comencé a caminar por la carretera, mi linterna cortando la oscuridad. Caminé durante lo que pareció una eternidad. 30 minutos. 1 hora. Y entonces vi algo que hizo que mi sangre se helara. Luces adelante. Luces de neón. Una gasolinera. Era la misma gasolinera. Eso era imposible. Había manejado en línea recta durante 1 hora después de salir de esa gasolinera. No había dado vuelta. No había vuelto. Había ido en una sola dirección. Pero ahí estaba. Las mismas bombas antiguas. El mismo letrero de neón. Y el mismo viejo, parado en el mismo lugar, como si no se hubiera movido en toda la hora. Me acerqué lentamente, el miedo comenzando a reemplazar la confusión. Regresó, dijo el viejo. No parecía sorprendido. ¿Qué está pasando?, exigí. Llené mi tanque aquí. Pero ahora está vacío. Y de alguna manera volví al mismo lugar aunque manejé en línea recta. El viejo suspiró profundamente. Debería haberse llevado algo más. Comida. Agua. Algo. ¿De qué está hablando? Esta gasolinera, comenzó, su voz cansada, no es una gasolinera normal. No lo ha sido por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Cerró en 1987, dijo. Hubo un accidente. Un tráiler perdió el control y chocó contra las bombas. Explotó. Yo estaba trabajando esa noche. Morí en la explosión. Todos murieron. Retrocedí un paso. No. Usted está aquí. Esta gasolinera está aquí. Sí, asintió. Estamos aquí. Pero no de la manera que cree. Esto es un eco. Un momento atrapado en el tiempo. Y cuando alguien se detiene aquí, cuando alguien acepta mi servicio sin llevarse nada más, quedan atrapados también. Eso es ridículo, dije, pero mi voz temblaba. Lo es. Entonces explique cómo volvió aquí. Explique cómo su tanque estaba lleno pero ahora está vacío. Explique por qué no hay nadie más en esta carretera, aunque debería estar llena de tráfico. No podía. No podía explicar nada de eso. La carretera real está allá, señaló hacia la oscuridad. A unos 100 metros. Pero usted ya no está en la carretera real. Está en mi carretera. La carretera de los muertos. Y va a manejar en círculos, llenando su tanque aquí, quedándose sin combustible, regresando, una y otra vez. ¿Por siempre? No, susurré. Tiene que haber una manera de salir. La hay, dijo. Y por primera vez, había esperanza en su voz. Si me deja llenar su tanque una última vez, y si acepta algo de la tienda, comida, agua, lo que sea, puede romper el ciclo. Puede regresar a la carretera real. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Tengo que seguir las reglas, dijo. No puedo ofrecer directamente. Ustedes tienen que aceptar por su propia voluntad. Es parte de la maldición. Miré la tienda. Parecía aún más vieja ahora, más deteriorada. Como si estuviera desintegrándose ante mis ojos. ¿Cuántas personas han quedado atrapadas aquí? Muchas, admitió. Demasiadas. Pero algunos escapan. Los que aceptan mi consejo. Los que toman algo más allá del combustible. No tenía opción. Llena el tanque, dije. Y dame lo que sea de la tienda. El viejo sonrió por primera vez. Era una sonrisa triste, pero genuina. Hago esto para expiar, dijo mientras llenaba el tanque. Por cada alma que ayudo a escapar, tal vez algún día yo también pueda irme. Entré a la tienda y tomé una botella de agua.
Estaba cubierta de polvo, la etiqueta descolorida. Pero cuando mis dedos la tocaron, sentí algo. Como una corriente eléctrica suave. Pagué por el combustible y el agua. Gracias, dije sinceramente. Maneje rápido, advirtió el viejo. Y no mire atrás. Cuando vea la luz del amanecer, sabrá que está de vuelta en el mundo real. Subí al tráiler. El motor arrancó perfectamente. Aceleré, alejándome de la gasolinera. Y esta vez, cuando miré el velocímetro, el paisaje pasaba diferente. Más rápido. Más real. Manejé durante horas. Y finalmente, en el horizonte, vi las primeras luces del amanecer. Hermosas, doradas, reales. Cuando el sol salió completamente, me detuve y revisé mi teléfono. Tenía señal. Tenía mensajes. Mensajes de mi cliente preguntando dónde estaba, porque ya debería haber llegado hace horas. Miré el mapa de mi teléfono. Estaba exactamente donde debería estar. En la carretera real. La gasolinera fantasma estaba a kilómetros atrás, en una línea temporal diferente. Miré la botella de agua que había tomado. Ya no estaba cubierta de polvo. Se veía normal, moderna. Como si siempre hubiera sido así. Llegué a Ciudad Juárez 6 horas tarde. Mi cliente no estaba feliz, pero no me importó. Estaba vivo. Estaba en el mundo real. Y nunca volvería a rechazar la oferta de un viejo empleado de gasolinera que sugiere que debería llevarme algo más. Porque ahora sé que hay carreteras dentro de las carreteras. Lugares que existen entre los momentos, atrapando a las almas que tienen la mala suerte de entrar en ellos. Y si alguna vez te detienes en una gasolinera que se ve demasiado vieja, demasiado vacía, demasiado fuera de lugar, acepta lo que te ofrezcan. Compra algo. Lo que sea. Porque si no lo haces, tal vez nunca salgas. Y te unirás a los otros fantasmas manejando en círculos eternos, llenando tanques que nunca permanecen llenos, buscando una salida que ya no pueden encontrar. Esta es la última historia que voy a contar. Y después de esto, voy a dejar de manejar tráiler. No porque me haya vuelto viejo o porque esté cansado del trabajo. Sino porque hay algunas cosas que, una vez que las has visto, una vez que las has transportado, cambian algo fundamental en ti. Te hacen entender que el mundo es mucho más oscuro de lo que creías. Manejo tráiler desde hace 14 años. Principalmente hago rutas en el sureste, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca. Son carreteras difíciles, montañosas, a menudo peligrosas. Pero pagan bien y me gusta el clima cálido. Hace 3 meses, en agosto, recibí una oferta inusual. Un contacto me llamó diciendo que tenía un trabajo especial. Una carga que necesitaba ser transportada desde un pueblo pequeño en Chiapas hasta la Ciudad de México. El pago era el triple de lo normal. ¿Triple? ¿Qué es la carga?, pregunté, desconfiado. Pagos tan altos usualmente significan drogas o armas. Y yo no toco eso. Artefactos, dijo el contacto. Piezas arqueológicas. Completamente legal. Solo que el cliente quiere discreción. No quiere atraer atención de ladrones. Eso tenía sentido. Las piezas arqueológicas valen fortunas en el mercado negro. ¿Tiene los papeles legales? Todo en orden, aseguró. Los recibirás cuando recojas la carga. El dinero era demasiado bueno para rechazarlo. Acepté el trabajo. 3 días después, estaba manejando por las carreteras de Chiapas, siguiendo las instrucciones del GPS hacia un pueblo llamado San Juan Chamula. Es un lugar pequeño, conocido por sus tradiciones indígenas y su iglesia única. Llegué al anochecer. Me dirigieron a un almacén en las afueras del pueblo. Era un edificio viejo de concreto, sin letreros, sin ventanas. La puerta estaba abierta y dentro había un hombre esperando. Era bajo, de piel morena, con rasgos claramente indígenas. Vestía ropa tradicional y hablaba español con un acento pesado. ¿Usted es el conductor? Sí. Vengo por la carga.
Me entregó un folder con papeles. Los revisé. Todo parecía en orden: permisos de línea, facturas, certificados de autenticidad. Las piezas estaban listadas como artefactos ceremoniales mayas, periodo clásico. La carga está allá, señaló hacia el fondo del almacén. Vi 6 cajas grandes de madera, como ataúdes pero más anchos. Estaban selladas con clavos y tenían símbolos extraños pintados en las tapas. Símbolos que no reconocí. ¿Qué son estos símbolos?, pregunté. Protección, dijo el hombre. Son muy antiguos. Muy importantes. Por favor, no los borre. No los dañe. No hay problema, aseguré. ¿Necesito saber algo más sobre el manejo de estas piezas? El hombre me miró intensamente. Sí. 3 reglas. Primera, no abra las cajas. Por ningún motivo. Segunda, si escucha sonidos viniendo de las cajas, ignórelos. Es solo el movimiento natural durante el transporte. Tercera, no maneje entre medianoche y 3 de la mañana. Detenga el tráiler antes de medianoche y no continúe hasta después de las 3. ¿Por qué? ¿Qué pasa entre medianoche y 3? Solo siga las reglas, dijo firmemente. Su pago depende de ello. Era extraño, pero por 3 veces el pago normal, podía seguir reglas extrañas. Ayudé a cargar las cajas en mi tráiler. Eran pesadas, sorprendentemente pesadas. Y cuando las movíamos, juro que podía sentir vibraciones viniendo de su interior. Pero eran solo artefactos, me dije. Piedras antiguas. Nada más. Salí de San Juan Chamula alrededor de las 7 de la noche. Tenía un viaje largo por delante, más de 1000 kilómetros hasta la Ciudad de México. Si manejaba toda la noche, podría llegar en 18 horas. Pero recordé la tercera regla. No manejar entre medianoche y 3 de la mañana. Las primeras horas fueron normales. Buena carretera, buen clima, sin tráfico. Pero alrededor de las 11, comencé a escuchar algo. Un sonido viniendo de la parte trasera del tráiler. Un rasguño. Suave al principio, luego más fuerte. Recordé la segunda regla, ignorar los sonidos. Era solo el movimiento de las cajas, me dije. Solo el viaje haciendo que las cajas se movieran un poco. Pero el sonido no paraba. Y no sonaba como cajas moviéndose. Sonaba como uñas. Como si algo con uñas largas estuviera arañando el interior de las cajas. Me detuve en un mirador seguro justo antes de medianoche, como me habían instruido. Apagué el motor. El silencio de la noche me rodeó. Y entonces lo escuché claramente. Golpes. Venían de la parte trasera del tráiler. No eran golpes fuertes. Eran golpes rítmicos, como si alguien estuviera tocando desde adentro. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Pausa. Son solo las cajas asentándose, me dije en voz alta. Solo el cambio de temperatura. Solo. Los golpes se detuvieron. Como si lo que fuera que estuviera haciendo el ruido me hubiera escuchado hablar. Me quedé en el tráiler, con las puertas cerradas con seguro, mirando el reloj. Medianoche pasó. 12:30, 1. Los golpes no regresaron, pero ahora había otro sonido. Un susurro. Era tan bajo que casi podía convencerme de que era el viento. Pero no había viento. Y el susurro era rítmico, casi como un canto. Palabras en un idioma que no conocía. Viejo. Gutural. Lleno de sonidos que ninguna garganta humana debería poder hacer. A la 1:30, el tráiler comenzó a moverse. No como si alguien lo estuviera empujando, sino como si algo dentro estuviera cambiando su centro de gravedad. El tráiler se inclinaba ligeramente hacia un lado, luego hacia el otro. Como si algo grande estuviera moviéndose dentro de las cajas. Pero eso era imposible. Había visto cargar las cajas. Estaban selladas con clavos. Y eran artefactos. Piedras. No se mueven por sí solas. A las 2, vi algo en mi espejo lateral.
Una sombra moviéndose alrededor del tráiler. No era una sombra de árbol o de nubes. Era bípeda. Alta. Con extremidades demasiado largas. Y se movía de manera antinatural, como si las articulaciones estuvieran en los lugares equivocados. Tomé mi linterna y mi machete, siempre llevo un machete para emergencias, y abrí la puerta del tráiler. Y quien esté ahí, aléjese. No quiero problemas. La sombra se detuvo. Y entonces habló. Era la misma voz susurrante que había estado escuchando, pero ahora claramente audible. Liberanos. No era una voz. Eran muchas voces hablando al unísono. Hombres, mujeres, niños, todos hablando las mismas palabras al mismo tiempo. ¿Qué? Grité, mi valor desmoronándose. Las cajas. Ábrelas. Libéranos. Hemos estado atrapados tanto tiempo. No, dije, retrocediendo hacia el tráiler. No voy a abrir nada. La sombra comenzó a acercarse. Mientras lo hacía, la luz de mi linterna la iluminó directamente. Y lo que vi me hizo caer de rodillas. No era una sombra. Era una figura. O más bien, eran múltiples figuras fusionadas en una. Podía ver partes de cuerpos, brazos, piernas, cabezas, todos retorcidos juntos en una amalgama imposible. Y todos se movían independientemente, como gusanos retorciéndose. Libéranos, repitieron las voces. Fuimos sacrificados. Nuestros espíritus atados a los artefactos. Atrapados durante 1000 años. Libéranos y te daremos riquezas. Poder. Todo lo que desees. Me arrastré de vuelta al tráiler y cerré la puerta. Puse el seguro. Cerré los ojos y comencé a rezar. No soy religioso, pero en ese momento, recé con más intensidad de la que había tenido en toda mi vida. Las voces continuaron afuera, suplicando, exigiendo, amenazando. El tráiler se sacudía violentamente ahora. Las ventanas se empañaron desde adentro, aunque no hacía frío. Y en el vapor condensado, comenzaron a aparecer símbolos. Los mismos símbolos extraños que estaban pintados en las cajas. Miré el reloj. 2:45, 15 minutos más. Solo 15 minutos más hasta las 3 de la mañana. Los golpes se volvieron frenéticos. Las voces se volvieron gritos. El tráiler se sacudía tanto que pensé que se voltearía. Y entonces... silencio. Completo y absoluto silencio. Miré el reloj. 3 de la mañana exactamente. Esperé 5 minutos más antes de atreverme a salir. Cuando finalmente lo hice, todo estaba normal. El tráiler estaba intacto. No había sombras. No había figuras. Solo la carretera vacía y la noche tranquila. Revisé la parte trasera del tráiler. Las cajas estaban exactamente como las habíamos cargado. Los símbolos estaban intactos. Nada había cambiado. Excepto que ahora las cajas estaban frías. Tan frías que la escarcha había formado en su superficie, a pesar de que estábamos en agosto y hacía calor. Manejé el resto del viaje en un estado de shock. Entregué la carga en la Ciudad de México sin incidentes. El cliente estaba satisfecho. Me pagó en efectivo, como prometido. ¿Tuvo algún problema?, preguntó casualmente. Ninguno, mentí. Bien. Sabíamos que podíamos contar con usted. Tal vez tengamos más trabajos así en el futuro. No, dije firmemente. Este fue el único. No vuelvo a transportar artefactos. El cliente sonrió. Entiendo. No todos pueden manejar la naturaleza especial de estas cargas. Pero si cambia de opinión, el dinero siempre será bueno. No cambié de opinión. Investigué después. Los artefactos que transporté eran reales. Piezas ceremoniales mayas de 1000 años de antigüedad. Pero no eran solo artefactos decorativos. Eran vasijas de espíritu. Los antiguos mayas a veces ataban los espíritus de sacrificios humanos a objetos, creyendo que esto daba a los objetos poder. Y estos artefactos específicos habían contenido los espíritus de docenas de sacrificados.
Durante 1000 años, esos espíritus habían estado atrapados, conscientes, sufriendo. Y entre medianoche y las 3 de la mañana, las horas muertas, cuando el velo entre mundos es más delgado, intentaban escapar. Buscaban a alguien, cualquiera, que abriera sus prisiones. Si yo hubiera abierto esas cajas, si hubiera cedido a sus súplicas, no sé qué habría pasado. Tal vez me hubieran poseído. Tal vez me hubieran matado. O tal vez, peor aún, me hubieran llevado con ellos, atrapándome en esas vasijas por la eternidad. Todo lo que sé es que hay un mercado negro no solo para artefactos antiguos, sino específicamente para artefactos malditos. Objetos con poder. Objetos que contienen cosas que nunca deberían ser liberadas. Y hay traileros como yo solía ser, que transportan estas cosas sin saber lo que realmente están llevando. Sin saber que cada kilómetro que manejan, están llevando maldiciones antiguas a través del país.